¿Qué tal, amigos de Prensa Objetiva? En esta ocasión nos encontramos con Guillermo González del Partido Productividad y Trabajo. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, James. Gracias James, por... James, así James. es. James es el futbolista. Le agradezco mucho por habernos recibido en esta ocasión y poder compartir con la audiencia de Prensa Objetiva un poquito acerca del Partido Productividad y Trabajo. Las siglas del partido son PPT. PPT. Ok, el PPT. Y usted lo representa como candidato vicepresidencial. Correcto. Ok. Correcto. Bien, cuéntenos un poquito quién es Guillermo González. Bueno, mire, soy un empresario, soy un hombre ya formado a través de la vida, con 63 años, casado, con 4 hijos, casados también, 7 nietos. La vida me ha dado mucho, gracias a Dios, y un trabajo que ha sido muy estable desde hace muchos años, que me ha permitido dar buena parte de mi vida a un servicio de participar en organizaciones del sector privado. ¿Por qué? Porque siempre he creído que la institucionalidad en el país debe ser fundamental para el desarrollo de Guatemala. Y participé de esa forma como vicepresidente del CACIF, presidente de algunas cámaras del sector privado, fui fundador de la Cámara Empresarial de Comercio y Servicios, tuve una larga trayectoria dentro de organizaciones que representan al sector privado. También tuve y tengo una participación muy activa en organizaciones sociales. Presidí el Consejo de Bienestar Social de Guatemala, en una institución muy antigua. ¿En qué años fue eso? Eso fue ya hace como unos 15 años. Recuerdo que estaba doña Isabel de Bosch, después estaba el señor Pais, que ya falleció, y luego estuve yo y varios otros empresarios que hemos estado en eso. Fui presidente del Consejo de Fundaciones Privadas de Guatemala. Actualmente formo parte de la Junta Directiva de Fundaepa, una fundación dedicada al trasplante de hígado y al tratamiento de pacientes con problemas renales. En fin, tengo una amplia historia también dentro del sector social del país. Y dentro de su trayectoria, ¿cuál ha sido el logro más significativo que usted atesora más? Mire, en el Consejo de Fundaciones Privadas de Guatemala, pues creo que una de las satisfacciones más grandes que tuve fue poder coordinar y trabajar y trasladar la cooperación privada en áreas de educación, salud y capacitación técnica en una forma muy ordenada y efectiva en todo el país. Eso creo que fue un ordenamiento importante dentro del sector privado a través de sus fundaciones. Pues como miembro de la Junta Directiva del CACIF, pues obviamente creo que me siento muy orgulloso de haber defendido a Guatemala en muchos aspectos relacionados con su quehacer de nación, con una visión muy integral, no como lo cree mucha gente, que estar en el CACIF implica ser solamente asadón para adentro, sino no. Al contrario, creo que el sector privado de Guatemala es un sector privado que ha manejado una visión bastante clara de desarrollo, que falta, es cierto, y que hace falta desarrollar más, es cierto, pero creo que fue una de las mejores cosas. Y hoy, pues como miembro de la Fundaepa, pues mis satisfacciones son muy amplias. Y luego otra etapa política que también viví en una época, fui secretario privado de la presidencia. Eso me dio un conocimiento muy amplio de lo que es manejar el Estado, desde una posición muy cercana al presidente. Fui diputado al Parlamento Centroamericano. ¿Con qué presidente fue que participó? Fui secretario privado de la presidencia del ingeniero Jorge Serrano Elías, del partido MAS. Y estuve los 2 años y medio que él estuvo en el gobierno, estuve yo como secretario privado. Ahora, el haber participado en política, en el sector social, en el sector empresarial y en el sector privado como institución, pues eso me ha dado una visión de país muy amplia y sobre todo entender a este difícil país que es Guatemala. No es un país fácil, es un país complicado, es un país donde no se queda bien con nadie.
Es un país que, si bien es cierto, en los últimos años se ha polarizado por otra serie de razones, es un país que todavía vivimos del pasado. Es algo que yo quisiera replantear en haberme metido a política, porque somos un país que solo vivimos de escarbar lo que pasó y de estar como quitándonos la costra y volver a vivirlo de lo que pasamos. Una revictimización constante. Constante, cuando lo que deberíamos hacer es replantear la Guatemala que queremos, mirar con objetividad hasta dónde podemos llegar, qué es lo que puede hacer un gobierno y ponernos metas realistas, no como ahora, que creo que es una gran oportunidad para el país, pero caemos en que otra vez todos los candidatos, o la mayoría de ellos, están en un proceso de volver a vendernos el oro y el morro, y temas que son poco realistas para Guatemala. Yo creo que hay que tener muy bien puestos los pies sobre el suelo para poder meterse a estas vidas. De hecho, hay muchos candidatos que ofrecen cosas que no son del todo viables. Pero regresemos un poquito a usted y cuénteme cuál es su profesión, qué es. Mire, yo estudié bachillerato, estudié 3 años en la Universidad de Landívar, no saqué mi carrera, yo me hice en la vida, tengo una gran experiencia en el área empresarial, he recibido cualquier cantidad de cursos, he viajado a cualquier parte del mundo, he representado a Guatemala en muchas cosas. Tuve el honor de ser parte de la misión de paz, de diálogo que formó el sector privado con la guerrilla en los procesos de paz. Nos tocó dialogar con la guerrilla en ese entonces estamos hablando de los años 93, 95. Antes okay. Porque yo tomé... Cuando estaba más duro aún el conflicto. Más duro el conflicto fue tal vez en el 88, 89, en los procesos cabal de paz. Y a mí me tocó pues participar en la comisión del sector privado, que se juntó con los comandantes guerrilleros. Estuvieron los señores que integraban los procesos de paz, monseñor Quesada, doña Tere de Zarco. Para mí una de las grandes experiencias que tuve, y por eso participé, porque creo fundamentalmente en el diálogo. Usted entonces, a pesar de haber sido víctima de ellos, ¿verdad? Claro. En lo físico y como guatemalteco, ¿va? Porque ahí sí que... O sea, usted fue víctima de la guerrilla dentro del conflicto. Dentro del conflicto, sufrí un atentado aquí en Zona 10 con mi mamá, salí baleado, casi pierdo la vida, pero todo eso me hace a mí recapacitar a que podemos ser mejores en lo que yo puedo ver es que usted tiene experiencia entonces en cuanto a lo conflictivo que es Guatemala, lo difícil que es el guatemalteco y la polarización que se ha venido viviendo por tantos años. Supongo que dentro de su plan de trabajo contempla el poder manejar esa Guatemala conflictiva con la que vivimos hoy en día. Por supuesto, y por eso yo le decía antes de esta entrevista que casi todos los candidatos se centran en sus ejes de trabajo, pero yo creo que hay que ir una etapa antes todavía. El país, estamos recibiendo un paciente con una metástasis complicada. En temas médicos, el cáncer, pues cuando se le riega a uno es una metástasis en el cuerpo. Guatemala está sufriendo una situación muy similar, es un enfermo o una crisis seria, y para poder entrar a resolver esto hay que también entrar a hacer medidas muy dramáticas y muy duras. Pero esa enfermedad de la que padece Guatemala, o que padecemos todos nosotros los guatemaltecos, tiene que ver desde los temas de educación hasta un sinfín de variables pequeñas. Inclusive la pluriculturalidad de nuestro pueblo es una de esas variables complicadas de manejar. La inclusión, la igualdad, aunque yo soy muy creyente de que una igualdad real no existe, es una utopía, pero se pueden dar las condiciones para que haya cierto grado de igualdad. ¿Qué es lo que propone usted? Mire, nosotros precisamente en el partido, por todo eso que usted dice, y por
todo lo que yo he vivido, pues la única forma de poder cambiar las cosas aquí es a través de un partido político, o sea, no hay otra forma. Con participación ciudadana. Y con participación ciudadana. Y lo que hay que hacer, nosotros partimos de 3 factores fundamentales que necesita el país y que es lo que nosotros estamos planteando como binomio con el doctor Chea en el Partido Productividad y Trabajo. Uno es confianza. Lo primero que yo tengo que hacer cuando entro a trabajar a un lugar, ya sea como gerente general o como ministro o como presidente o como director de un sindicato, lo que quiera usted, lo primero que uno necesita es transmitirle confianza a la gente. Yo creo que la gente necesita creer en alguien y eso tiene que comenzar con el ejemplo propio, pues, si no, pues ni modo, estamos fregados. Pero creo que Guatemala necesita retomar un proceso de confianza entre los guatemaltecos. Aquí no nos creemos nada y con nadie. Nadie. Segundo, creo que es fundamental que Guatemala entre en un proceso de diálogo inmediatamente con el inicio del nuevo gobierno. Un diálogo donde podamos replantear la Guatemala que queremos por lo menos a 15 años, a 20 años. Un diálogo implica 2 partes. Ciertamente el gobierno entrante es una de esas partes. Por supuesto. Pero regularmente hay organizaciones que se arrogan a sí mismos el derecho de pronunciarse para toda Guatemala, cuando solo representan intereses de unos pequeños sectores. ¿Cómo propondría usted que se motive ese diálogo para que realmente se tomen en cuenta las consideraciones de, por ejemplo, las aldeas que están en el Corredor Seco o nuestro olvidado Petén, que es un departamento muy rico al cual se le saca muy poco provecho? Sí, mire, yo creo que el tema del diálogo es fundamental porque yo creo que de una forma tenemos que fijar los objetivos y es que, ¿por qué insistimos en esto si falta uno todavía, uno de los puntos? Es porque el gobierno que gane no va a sacar adelante el país. El gobierno que gane debería convertirse en el facilitador del desarrollo del país y ser el facilitador de la confianza, de la credibilidad en un diálogo. ¿Y quiénes van a participar en el diálogo? Pues las organizaciones realmente representativas del país. Y eso, pues obviamente tendremos que fijar los parámetros de cuáles son esas organizaciones, porque tampoco podemos hacer un diálogo, va a ser interminable. Pero yo creo que aquí hay organismos, hay instituciones, hay organizaciones serias que están trabajando por el país, con tendencias incluso diferentes, si a eso vamos de derecha o de izquierda, pero son instituciones que están aportando a Guatemala. Entonces ahí en ese sentido creo que podemos replantear un proceso de diálogo que hay que estructurarlo, hay que hacerlo, hay que formalizarlo y hay que ponerle un fin. Es decir, esto tiene que funcionar los primeros 6 meses de gobierno y por lo menos fijar rápido para dónde vamos, cuáles son esos cortos, medianos y largos plazos. Pero la cosa más importante también del nuevo gobierno, que nosotros lo estamos planteando desde un principio, es la voluntad política. En este país, el 70% de las cosas que deja de hacer un gobierno es por falta de voluntad política. ¿A qué cree que se debe la falta de voluntad política? Porque no tienen la actitud, porque simplemente creen que ya ganaron y ahí va todo, pues no se rodean de la gente correcta, no acatan las leyes como debe ser, hay reglamentos, hay leyes, hay disposiciones, que simplemente eso es autoridad. Es hacer pesar la autoridad, es hacer pesar el liderazgo, es hacer pesar la capacidad y hay que hacer pesar la capacidad de voluntad política. Si no, ¿para qué sos presidente? Mejor quedémonos en nuestra casa y vayamos a hacer cualquier otra cosa, pero el hombre que llegue ahí, el binomio que llegue electo, tiene que ser un binomio que llegue con autoridad, con carácter y a demostrar que está asumiendo su posición de líder de la nación. Debo entender entonces que deberá de, en los primeros 6 meses, como decimos, sudar la camisola y sacar la casta para demostrar realmente el liderazgo que requiere el país para poder coordinar con otras instituciones como el Congreso, que va a ser un Congreso dividido. Muy dividido. Y que va a ser difícil promover algunas iniciativas, pero si existe el liderazgo necesario, pues habría oportunidad. Ahora,
Cuando no hay liderazgo, lo que ha sucedido en Guatemala es que existen las negociaciones de intereses. Yo creo que eso es lo que hay que evitar. Yo creo que aquí lo importante es, si estamos jugando en esto es porque nos sentimos con la capacidad, con la voluntad y con el conocimiento de poder ejercer la autoridad a través de la presidencia en Guatemala. Y es bien importante en ese sentido hacer verle a la población que el mejor aliado nuestro, como binomio que lleguemos a la presidencia, es el mismo pueblo. No es el Congreso, no es el organismo judicial, no es el Ministerio Público. Si nosotros somos unas personas que con honestidad, con autoridad y con voluntad política demostramos que podemos hacer algo por el país, nuestro mejor aliado tiene que ser la población. Y yo, antes de ir a negociar con el Congreso de la República, no voy a negociar con otra gente más que pedirle el apoyo a la población que votó por nosotros. Yo creo que ahí ha fallado en la estructura política que ha necesitado este país, darle el valor que realmente se merece el votante. Aquí llega el presidente y se olvida de quién votó por ellos. Yo tengo ejemplos muy claros, conozco muy bien México. México es un país, y hay algunos otros países latinoamericanos, que cuando el presidente sufre una crisis, el que lo respalda es su partido y su pueblo. Y llenan las plazas y exigen que se cumplan las cosas. Él no va con el Congreso, no va con el Parlamento. Ahora, eso hay que replantearlo en Guatemala. Ahora, todo eso es parte de una cultura, es parte de un proceso. Esto no se va a hacer de la noche a la mañana. Como platicábamos, Guatemala está acostumbrado un poquito a ser puro llamará de tuzas. Ahí está el ejemplo de la plaza del 2015. Esa sociedad guatemalteca que se volcó a exigir que nuestras autoridades renunciaran porque era una verdadera clica, era una mara más que existía en Guatemala y se logró. Hay que terminar de limpiar la mesa. Pero ¿dónde está esa sociedad civil ahora en la plaza exigiéndole al Tribunal Supremo Electoral que lo que debe pesar en este país es la idoneidad, es la capacidad, es la hoja de vida de los candidatos? Entonces, uno se siente un poco solo en esto, pero ni modo, hay que hacer el esfuerzo de poder comenzar a replantear la Guatemala que queremos. A veces al viajar al extranjero me he topado con algunos amigos o conocidos que son guatemaltecos, pero que no se sienten identificados con el país. Prefieren decir que son de otra nacionalidad antes de decir que son guatemaltecos. Y muchos de los problemas que tenemos en nuestro país son problemas de identidad, porque nuestro pueblo no se identifica con el país. He visto tristemente cómo algunas personas tienen la oportunidad de cantar el himno nacional en situaciones públicas y no lo saben, no conocen su propio himno. ¿Cree usted que esto tiene que ver con la educación y cómo su propuesta va amarrada con el tema de educación? Mire, yo creo que yo manejé una fundación privada que se llamaba Fundación por la Vida y nuestra orientación fue eminentemente educativa y manejé más de 15 escuelas tal vez en todo el país, escuelas que funcionaban gratuitamente para los sectores que estábamos orientados. En alguna de las más grandes llegamos a tener casi 400 niños, en otras 300, y yo recuerdo que algo de lo que comenzamos a hacer indistintamente cuál fuera el programa que establecía el Ministerio de Educación fue la clase y el momento cívico. El guatemalteco necesita desde pequeño comenzar a sentir otra vez lo que es el civismo, la identidad con su país, el sentirse orgulloso de ser guatemalteco. Eso es parte de un proceso que nosotros tenemos dentro del plan de trabajo. En la parte educativa, primero hay que comenzar a ver cómo se alimenta correctamente al niño que fue engendrado guatemalteco. Y ahí está La Ventana en los 1000 días, un programa muy bien establecido por el Banco Mundial, que creo que le da la oportunidad a los niños de escasos recursos tener las necesidades básicas, porque un niño mal alimentado, un niño mal cuidado, es un mal estudiante. No va a tener la capacidad para poderse desarrollar. Y entonces estamos como el chucho que se quiere agarrar la cola, ¿eh? Entonces aquí hay que hacer un borrón y cuenta nueva,
Y el borrón y cuenta nueva es replantear y ver, pero para eso tenemos que ser futuristas. Para eso tenemos que ver dentro de 15 años en el fútbol. ¿Cuándo íbamos a pensar que Colombia, que Bolivia, que Paraguay, que Panamá pudiera llegar a ser un equipo de clase mundial? Pero ellos quisieron, hicieron un borrón y cuenta nueva, replantearon cuál era el fútbol que querían y dijeron, bueno, no vamos a participar en los próximos 5 mundiales o 4 mundiales y vamos a prepararnos. Y ahí están los resultados, ahora son equipos que pueden participar. Nosotros no es que nos tengamos que olvidar de los que ya están estudiando, por supuesto que hay que darles, pero creo que aquí tenemos que iniciar una nueva generación de guatemaltecos, una nueva identidad de guatemaltecos que comiencen a pensar cuál es la Guatemala que queremos, y a ellos nos tenemos que dedicar. Los que ya van avanzados, pues ya, no hay más que hacer, pero tenemos que arrancar de nuevo. Eso lo tiene que hacer un gobierno que tenga la autoridad suficiente y la visión suficiente de ver la Guatemala que queremos, si no seguiremos siendo lo mismo. Estamos claros que un niño que está mal alimentado no va a tener una buena educación. Si no tiene una buena educación, no va a tener buenas oportunidades. Y comienza el círculo de la pobreza en la siguiente generación. Actualmente hay muchos guatemaltecos que no tienen trabajo, que están autoempleados, que están tratando de ganarse los frijolitos de la mejor manera posible. Y tenemos otro segmento que son los que son mayores de 40 años y menores de 65, que todavía son productivos, pero que no encuentran trabajo porque las empresas dicen hasta los 40 años contratamos. Sin embargo, estas personas tienen mucha experiencia y mucha capacidad. ¿Existe dentro de su plan, dentro del plan del binomio, alguna propuesta que apoye a estas personas que no son personas de la tercera edad, pero que tampoco consiguen trabajo porque ya están demasiado viejos para el mercado laboral actual? Mire, yo siento que todo es cuestión de parte de un proceso. Aquí la generación de empleo es fundamental y la generación de empleo va desde las necesidades mínimas que necesita el guatemalteco joven que sale a la vida productiva del país. Guatemala entran alrededor de 400, 500 mil niños jóvenes a ser productivos. Eso quiere decir que después de cursar, después de llegar a los 18 años, se convierten en una generación ya productiva del país. ¿Qué está generando actualmente el país? 20.000 empleados mensuales, anuales. Entonces póngale 100.000. Tenemos un déficit enorme, amplísimo. Ahí está la gran economía informal que tenemos del país, que buscan cualquier tipo de actividad que les genere recursos con tal de poderse ocupar. Mire, hay varias cosas que estamos trabajando. Con la GESPORT, con la gremial de exportadores de productos no tradicionales, hay una serie de nichos de trabajo bien establecidos. Y quiero dejar muy claro, el gobierno de la República es un facilitador del desarrollo. Nosotros lo que tenemos que hacer es las condiciones, poner las condiciones para que el sector privado sea el que genere los trabajos. Por supuesto que hay generación de trabajo de parte del sector público, como es la generación de carreteras, la construcción de carreteras, infraestructura, pero el hecho de que el gobierno sea el facilitador, tenemos el sector turismo, el sector de servicios, el sector tecnológico, el sector de los migrantes. Los migrantes se están enviando a Guatemala 10.000 millones de dólares al año aproximadamente. Es la inversión extranjera más fuerte que tiene el país. Ni siquiera le llega a los países como Colombia y México, que son grandes inversores en Guatemala, en industrias, en comercio y en otra serie de servicios. Nosotros le estamos planteando al migrante guatemalteco precisamente por lo que usted decía. Es un portafolio de inversión que lo queremos hacer tal vez a través de ese plan, que pueda el migrante voluntariamente poder invertir en proyectos. Como que se vuelva un accionista, prácticamente de un proyecto. Yo no sé si ustedes conocen la cadena de hoteles Quinta Real, que aquí funcionó en Guatemala y ahora se llama otro nombre, pero la cadena de hoteles Quinta Real en México
fue uno de los principales negocios donde los migrantes invirtieron sus recursos y hoy es una cadena de hoteles de gran turismo, hoteles que ellos ni se hubieran imaginado poder llegar a ser socios de ellos, y ahí están generando, entonces, dividendos, generan ganancias. Entonces nosotros lo que queremos aquí es tener un portafolio de inversión donde voluntariamente el guatemalteco pueda invertir y el resto se lo puede mandar a sus familiares, pero que él sepa que tiene ya un arraigo de identidad, de inversión, de ser empresario, valorar al migrante en que sea parte del desarrollo del país, no solo mandando las divisas que pues algunos la usan bien, pero la mayoría no lo usan, no es que no lo usen mal, pues, pero lo usan para, lo primero que hacen no existe esa cultura financiera. Correcto, entonces queremos que esto vaya enmarcado dentro de un proceso de cultura financiera y ellos tengan la oportunidad de invertir. Creo que es un bonito proyecto, creo que es algo que le va a dar identidad y arraigo al guatemalteco de fuera a pertenecer y regresar a su país, y tiene una seguridad de que está invirtiendo en empresas sólidas, serias, y que no va a ser motivo de una extorsión o de una pérdida. Entonces, en el sector educativo creo que hay, de generación de empleo, creo que hay opciones que se pueden hacer. Hemos hablado mucho de la economía naranja, no sé si ustedes la han oído mencionar, es un tema que se comenzó a desarrollar en Colombia. ¿Y qué es lo que desarrolla la economía naranja? Esos nichos de trabajo que pueden usar muchos guatemaltecos en el área de joyería, de televisión, de cine, de moda, de tantas cosas que hay, y es con un financiamiento que se les puede dar para que desarrollen el emprendedurismo. Ahí está ahorita Guatemala haciendo noticia con el cine. Pues ese es un nicho que si lo logramos apoyar, desarrollar, imagínense el caudal de riqueza que tiene este país para desarrollar el cine. Entonces, ahí poquito a poco vamos abriendo espacios que van generando empleos. Pero, ¿qué es lo que necesitamos tener para todo eso? Confianza, voluntad política y hacernos entender entre los guatemaltecos. Hablando un poquito de confianza, tenemos el tema espinudo de la corrupción. En Guatemala hemos tenido cualquier cantidad de funcionarios, algunos han sido muy buenos y han logrado hacer su gestión de manera normal, algunos han sido bloqueados y han sido, inclusive han tenido dificultades para poder llevar a cabo su gestión. Tenemos otros que se dedican a vivir del Estado e inclusive a dar shows, ¿verdad?, en lugar de realmente hacer política, ¿verdad? Tres cosas fundamentales que usted cree que se necesitan para acabar por completo con el cáncer de la corrupción, siendo que hay funcionarios que llevan más de 30 años instaurados en un puesto y que ya se está en el teje y maneje de cómo pasar bajo el radar aquellas cosas que no son lícitas. Mire, terminar de cuajo un problema de estos es imposible. Guatemala fue producto de un experimento a través de Naciones Unidas con el tema de la CICIG. La CICIG creo que fue una institución que en su momento, con la visión que fue creada, obviamente cumplió una función de por lo menos abrirnos los ojos de lo que ya sabíamos, porque no es posible que los guatemaltecos no sepamos lo que está pasando en los temas de corrupción, de enriquecimiento ilícito, de una serie de cosas. Lamentablemente nuestro criterio como binomio y como partido es que la CICIG perdió el norte, perdió su rumbo y ya es un modelo fallido para Guatemala. Los que están diciendo volver a poner la CICIG es como volver a poner algo que no funcionó, que ya fue juzgado. El tema CICIG, de todos modos, el 22 o el 2 de septiembre se acabó y Iván Velázquez y todos ellos es historia. Lo que no es historia en el país es la corrupción. La corrupción sigue igual o peor. Lo que pasa es que ahora tal vez son más cuidadosos. ¿Qué es lo que nosotros estamos planteando? Primero, es la creación de una Fiscalía Transnacional contra la Corrupción, que ahí la está mencionando ahora en algunos foros el candidato
Prosperidad Ciudadana, Edwin Escobar, pero fue nuestro primer planteamiento que nosotros hicimos de manejar una fiscalía transnacional contra la corrupción y crimen organizado, manejado con financiamiento o cooperación binacional. Estamos hablando de trabajar con los países amigos, no con instituciones como Naciones Unidas o como la OEA, que lamentablemente son instituciones que tienen sus agendas muy propias y que no podemos permitir que agendas de ese tipo puedan venirse a implementar a Guatemala. Este es un tema que tenemos que resolver los guatemaltecos. Ahora, ¿cómo comienza eso, James? Con el ejemplo. Si usted tiene un presidente que no va a aceptar un centavo por cualquier cosa, si usted tiene un ministro que cuando sepa usted que hizo algo lo despide y lo somete a las leyes del país, eso se tiene que ir desparramando poquito a poco para abajo. El tema de la corrupción en Guatemala hace 25 años, cuando nos hablaban de corrupción, pues decíamos dónde estaba focalizada. La corrupción sabemos que está en la compra de útiles, sabemos que está en la compra de medicinas, sabemos que está en la compra de tal cosa. Ahora es al revés. Ahora venimos y decimos, en el Ministerio de Educación, ahí donde compran, ahí no hay corrupción. Ahora es al revés. Ahora ya pero son contadas las cosas donde no hay. Entonces eso quiere decir que hubo una pérdida de moral y de valores desde la cabeza de los gobiernos que han habido. Entonces, yo por eso digo, esto no es una cosa que venga a decir que en 4 años va a cambiar las cosas. Esto es parte de un proceso y de una cultura. Y por eso es que hemos insistido también en nuestros planes de gobierno que el tema de la cultura es fundamental para el guatemalteco. Y cultura no me refiero a que van a ver los museos, es cultura en no tirar la basura, es cultura de respetar el semáforo, es cultura de tenerle respeto a la autoridad, es cultura el ser puntual. Ciertamente. Entonces, sí, porque se atrasó un poquito, pero esas cosas, el presidente llega 1 hora tarde a los encuentros, a las reuniones. Solo desde ahí ya usted puede decir que es un funcionario de segunda categoría. Yo soy puntual, y si no soy puntual, pido excusas, y estoy avisando, o mando una foto que hay tráfico. Pero uno tiene que ser responsable. Aquí se ha perdido la responsabilidad. Entonces, de hecho, con respecto al tema de responsabilidad, yo he tenido la oportunidad de hacer un pequeño sondeo por otros temas sociales con los jóvenes entre 18 y 35 años con relación a qué responsabilidad. Y solo 3 personas de más de 4,000 que han sido cuestionadas con relación a qué es la responsabilidad han podido dar un concepto claro de qué es responsabilidad. Realmente lamentamos que el guatemalteco ha perdido inclusive la noción clara de qué es responsabilidad, de qué es respeto, ¿verdad? Afortunadamente todavía sabemos qué es trabajo. Pero regresando un poquito al tema del respeto, el respeto se gana y muchas de nuestras autoridades están inmersas en temas que son ajenos al buen proceder. Estaba leyendo hace unos minutos un comentario de un internauta acerca de qué hacer para garantizar que los que están en puestos públicos no tengan relación alguna con temas de manejo de estupefacientes o temas ilícitos. Y comentaba que hay muchos que consumen o poseen sustancias ilícitas. Para consumo propio, me imagino. Para consumo propio. Para vender. Mire, pero sin embargo es algo ilícito. Yo creo que algo que hay que ser muy claro aquí en Guatemala y como parte de nuestras exigencias como binomio y como plan de trabajo es cumplir con la ley de servicio civil. Creo que la ley de servicio civil es una ley que va a venir a replantear la calidad de funcionario público que queremos. ¿Cuál es esa calidad que queremos? Pues mire, tiene que comenzar por eso. Primero tiene que tener uno
para uno estar en esto, tiene que tener uno una verdadera vocación de servicio y no una vocación de servirse, que es lo que tiene la mayoría de gente. Por eso es que lamentablemente la ley de partidos políticos no ha llegado todavía a la profundidad de cambio que deberíamos tener. Aquí todavía las posiciones se venden, se compran, y entonces pues el otro compra y tiene que ir a recuperar lo que invirtió. Lamentablemente es la forma de pensar. No hay una vocación de decir yo quiero participar en la política porque tengo una vocación de servicio por mi país. Luego viene la responsabilidad, ¿cómo se llama? La meritocracia. Creo que aquí la ley de servicio civil reconoce la meritocracia. Esa es otra cosa que se ha perdido. Y se ha perdido desde ministerios que eran tan bien manejados como el de Relaciones Exteriores, donde teníamos una carrera diplomática de funcionarios que representaban Guatemala en el extranjero. Y ahora tenemos a cualquiera nombrado en eso. Se venden esas plazas. Se venden las plazas o simplemente son producto de beneficios políticos. Que al final es una venta. No es mentira, este favor no es mentira, que ahí pues no es tampoco desmeditar la calidad de una persona, pero una señora encargada de un salón de belleza resulta que es cónsul de Guatemala en Miami, pues, o un embajador que estuvo metido en un problema acá, ahora lo nombran de embajador en tal lugar. No es posible. Ahora, eso es porque la autoridad desde la cabeza no está bien. Entonces, en el trabajo público creo que la ley de servicios civiles es fundamental, el tema de la meritocracia y las regulaciones internas que hay en cada ministerio. El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene una ley interna que establece un escalafón para poder accesar a cada uno de los puestos que uno va teniendo derecho, conforme uno va aprendiendo y teniendo tiempo de trabajar. Esas son normas que hay que volver a replantear en el país. Yo insisto, Guatemala es un país que lo que necesitamos es un borrón y cuenta nueva. Y entiéndase qué es un borrón y cuenta nueva. Es comenzar de cero, pero comenzar a limpiar las cosas. Guillermo, realmente hay muchas cosas que podríamos platicar por horas y horas, y pues lamentablemente el tiempo es limitado. Sin embargo, me gustaría que pudiera comentarnos un poquito acerca de los comicios que vienen, qué es su visión y pues qué se dirija a nuestra audiencia con respecto a eso. Bueno, James, muchas gracias. Primero, lo dije en la Universidad de San Carlos, en el Iglú, con una buena cantidad de estudiantes, que yo me siento responsable, pero también me siento comprometido a poderle devolver esa confianza a la juventud de participar en política. Realmente es el momento en que Guatemala tiene que replantear su participación cívica, porque si no vamos a seguir teniendo de lo mismo y no vamos a cambiar. Y esa es una responsabilidad de nosotros, los que estamos ahorita en esta posición, poder transmitir esa y darles esperanza a la juventud de que ellos tienen que ser los protagonistas del cambio de este país, no nosotros. Ustedes, la gente joven, es la que tiene que ser el protagonista del cambio, pero para eso tienen que sentirse cómodos de participar. Segundo, creo que está bastante bien delimitado el campo en el que estamos jugando. Lo decía al principio, primero estamos todos revueltos. Esa es una gran responsabilidad, una gran irresponsabilidad del Tribunal Supremo Electoral de no haber actuado con la ley en la mano y no haber actuado con la idoneidad correcta. Aquí estamos jugando mareros, tránsfugas, delincuentes, hay empresarios, hay gente bien intencionada, hay gente política con mucha experiencia, pero todos estamos revueltos. Aquí, como dicen en el fútbol, el fair play desapareció por completo. 4 grupos bien establecidos de los 20 candidatos que vamos a participar: los que representan la vieja política, los que representan el transfugismo, los que están poniendo a todos los que están repitiendo de diputados. Está el grupo de los que vinieron de fuera,
y que ahora resulta que después de 20 años de estar fuera de Guatemala son los grandes conocedores del país, con grandes recetas y con imposiciones de fuera para poder cambiar Guatemala. Que llevan agenda de personas. Agendas que vienen del extranjero y cada quien sabrá interpretar, como decían allá en mi pueblo, que le venga el guante que se nos ample. Luego están los partidos políticos que por tradición han vivido en este país de la conflictividad social, partidos que viven de la cooperación internacional mal entendida para Guatemala y que son partidos políticos que simplemente sirven para seguir polarizando a Guatemala. Y por último, estamos los partidos políticos nuevos, que estamos tratando de sacar una nueva etapa de política en el país, que contra viento y marea, con pocos recursos, con poco tiempo, con poca disponibilidad de los medios, por eso agradezco mucho la entrevista, estamos tratando de llevar gente nueva, gente sana, gente correcta, gente con una verdadera vocación de servicio. Esos 4 grupos creo que son los que están en el tablero. Guatemala está a las puertas de un paso trascendental el 16 de junio. Guatemala está a las puertas de poder marcar qué es lo que queremos los guatemaltecos. O nos hundimos o buscamos una solución para adelante. Yo creo que hay que desarrollar una cultura de participación cívica, hay que ir a votar, hay que ir a manifestarse. No creo en el voto nulo, nunca lo he aplicado en mi vida. Uno tiene que ser o frío o caliente, blanco o negro, pero los tibios, los medios colores no existen para la posición que necesita Guatemala ahorita. Para las decisiones que necesita el país ahorita se necesita mucha voluntad política. De hecho, el voto nulo es regalarle el voto al que va más adelante. El voto nulo creo yo que es una situación indiferente hacia el país. ¿Qué derecho le da al que vota nulo después de ir a exigir que hagan o que no hagan? Aquí, para poder ser un guatemalteco protagonista de su país, tiene que votar por alguna opción, y creo que hay buenas opciones. Hay buenas opciones, hay opciones sanas, hay opciones preparadas, hay opciones que de veras están con la gana de replantear esa Guatemala que hablamos. Entonces es cuestión de que conozcan su hoja de vida, conozcan su experiencia y su trayectoria. Entonces, básicamente, usted invita al pueblo de Guatemala a que asista a las urnas. Por supuesto. Independientemente por quién vayan a votar. No importa por quién van a votar, creo que la bien llamada fiesta cívica es responsabilidad de todos nosotros. Y yo sí hago una invitación seria a que el guatemalteco consciente, al guatemalteco responsable, al guatemalteco educado, al guatemalteco con esperanza de poder vivir en un país diferente, vaya y elija a quien quiera, pero que asista a las urnas. Bien, pues me gustaría darle unos 3 minutos para que pueda despedirse de nuestra audiencia en Prensa Objetiva. Muchas gracias, James. Yo pues agradecer a Prensa Objetiva esta entrevista. Quiero agradecer de veras la oportunidad de que nos ha dado de poder explicar lo que sentimos. Mi participación aquí es una participación honesta, transparente. No tengo absolutamente nada que esconder. Somos un binomio con una experiencia demostrada en nuestro campo de vida. El doctor Chea Urruela, un diplomático de carrera, exministro de varias administraciones, con un currículum brillante en temas incluso de honestidad y de transparencia. Por mi lado, pues simplemente un empresario que ha hecho todo lo posible por ser un generador de desarrollo del país, y rodeados de un equipo que estamos convencidos de que podemos hacer algo por Guatemala. Yo invito a todo el guatemalteco a que participemos, no seamos indiferentes. Creo que Guatemala merece una oportunidad y agradezco este espacio pues para poder llegar a cada uno de ustedes, y cualquier cosa pues estamos a la orden, ¿verdad? Gracias, don Guillermo González. Con nosotros Guillermo González del Partido Productividad y Trabajo, y siga con nosotros atento a lo que viene con las elecciones. Feliz día. Muchas gracias. Un gusto, gracias.